Bienvenidos al cuarto capítulo de esta serie. Hoy vamos a revisar cuáles son los problemas fiscales que podrías tener si no estructuras bien tu inversión en un fideicomiso o si tu fiduciario no hizo bien la tarea. El objetivo de este capítulo es que cuando inviertas tu dinero en un fideicomiso vía pool de rentas o cuando construyes tu propio fideicomiso, tengas clara la trazabilidad fiscal de todo el dinero. Es decir, cómo va a entrar, cómo va a salir, cómo vas a pagar impuestos, con el objetivo de hacer lo más eficiente posible tu regreso de capital. Con ustedes, Alberto Maldonado, ya nos ha acompañado en los últimos 3 capítulos, un excelente abogado corporativo especialista en fideicomisos. Y bueno, cuéntanos, Alberto, en tu experiencia, ¿cuál es el punto principal que tienen que considerar los desarrolladores a la hora de hacer sus fideicomisos para no afectar a los inversionistas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias y nuevamente un gusto estar aquí. Vamos a dar esta ruta crítica de lo que aplicará para un fideicomiso inmobiliario que esté siendo estructurado por un desarrollador, ¿ok? Lo primero que tenemos que voltear a ver es cuál es el estado jurídico de la propiedad que yo voy a incorporar ese fideicomiso. Normalmente, pues es un lote de terreno que al día de hoy pudiera estar a nombre de una persona física o de una persona moral, que es a la que le estoy o pidiendo que aporte ese terreno para que llevemos a cabo un determinado desarrollo, o se lo estoy comprando para yo aportarlo, ¿no? De alguna forma. Entonces, este primer movimiento, que es la creación del fideicomiso, lo primero que nos va a impactar son los impuestos relacionados a la propiedad, a la tierra como tal. Que aquí quiero hacer una pequeña observación. Cada estado de la República tiene sus propios impuestos estatales con su ley hacendaria estatal, lo que quiere decir que probablemente no vais a pagar lo mismo en un estado de la República que en otro, ¿okay? Siempre tiene sus particularidades y eso hay que, como tip hacia los desarrolladores, tienen que empaparse perfectamente bien y de informarse cuáles van a ser los impuestos estatales y municipales que les van a aplicar para su desarrollo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ya tomamos la decisión de que nuestro desarrollo inmobiliario lo haremos a través de un fideicomiso, vamos a tomar como ejemplo algo de lo cual nos hemos especializado mucho nosotros, que son los fideicomisos de garantía. Yo voy a pedirle a un tercero con el que tengo cierta relación que aporte su inmueble al fideicomiso que vamos a crear. Desde ese momento, y como ya lo hemos visto anteriormente, esa persona se vuelve el fideicomitente de mi fideicomiso, ¿ok? Esa aportación, esa afectación a ese inmueble tendrá que hacerse ante un fedatario público. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que todos los fideicomisos que versen sobre bienes inmuebles tendrán por ley que hacerse ante un fedatario público. Bueno, esto automáticamente nos detona dos costos. El primero es el arancel del notario, cuánto nos va a cobrar de honorarios del notario, y lo segundo es cuánto voy a pagar yo para que esa transmisión patrimonial que se haga de la persona quien hoy es dueño o titular del inmueble que me lo va a aportar al fideicomiso, pasará a ser ahora ¿de quién? Del fiduciario, ¿ok? Este movimiento o esta incorporación generará ciertos impuestos que en su mayoría tienen una denominación de impuestos de transmisión patrimonial, ¿no? Algunos estados los llaman de alguna forma, otros diferente, pero a final de cuentas lo que quieren grabar es el hecho de que un inmueble o una propiedad pase de persona A persona B. Ahora, aquí es bien importante hacer la siguiente acotación. Esta aportación de un inmueble a un fideicomiso no es una enajenación para efectos fiscales o para efectos legales. Es una aportación. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tú estás haciendo una enajenación para efectos fiscales, sí tienes que tomar en cuenta si es que hay o no una ganancia respecto de esa transmisión patrimonial. Quiere decir que si yo compré un inmueble a 10 pesos y lo vendí a 100, esa ganancia de 90 pesos tendrán que estar grabados por la ley de ISR, porque hay una
enajenación del inmueble. Cuando yo aporto ese inmueble a un fideicomiso, no lo estoy enajenando, lo estoy aportando a un vehículo para que se lleve una determinada obligación de acuerdo a los fines de mi fideicomiso. Ahora, ¿cómo se logra esto? Y eso es algo muy importante, con la cláusula de reversión. La cláusula de reversión no es otra cosa más que el derecho por el cual quien es aportante titular de ese inmueble que se está incorporando a un fideicomiso, así como lo aporta, tendrá el derecho de revertir ese bien inmueble, que quiere decir que puede volver a estar otra vez dentro de su patrimonio. Yo te aporto esta tasa, pero si tiene una cláusula de reversión, esta tasa puede volver a ser mía. Entonces no te la estoy enajenando. ¿Okay? Si yo te aporto algo y luego te lo quito, no te lo estoy enajenando, no te lo estoy vendiendo, te lo estoy aportando para ciertos fines y después me lo podrás regresar. A eso se le llama cláusula de reversión. Y las leyes fiscales son muy claras, en donde te dice que todo fideicomiso que tenga una cláusula de reversión no se considerará enajenación para efectos fiscales. Eso tienen que darse la tarea, todos los que sean desarrolladores, cuidar mucho y hacer mucho énfasis con su notario, con sus abogados, para que siempre en sus fideicomisos venga previsto la cláusula de reversión. Si no la trae prevista, cuando ustedes quieran registrar ese fideicomiso, la autoridad registradora les podrá alegar que no lo están fideicomitiendo, sino que lo están enajenando y les van a recalcular los impuestos que correspondan. Entonces, esta parte es muy importante. ¿En qué vamos dentro de nuestra ruta crítica? Ya definimos el fideicomiso, ya sabemos que tenemos que ir con el notario ya nos dio su cotización y ya sabemos qué impuestos vamos a pagar por la aportación del inmueble. Hasta ahí vamos perfectamente bien. Ya una vez que está creado nuestro fideicomiso, vamos a empezar a construir en el terreno o en el lote que hayamos fideicomitido. Esa construcción que normalmente se lleva a cabo por la fideicomisaria o una empresa constructora que específicamente se haya contratado para tales fines, tendrá que llevar a cabo su planeación fiscal que sea la que más le convenga para efecto de que todos los gastos de alguna manera sigan como esta lógica de deducibilidad que cualquier empresa aplicaría, esté dentro de un fideicomiso o no. Realmente ahí no nos meteríamos mucho. Hacia donde quisiera avanzar es hacia una vez que ya se empieza a hacer la construcción. Normalmente para ciertos proyectos tiene que hacerse una subdivisión o una lotificación que podrá o no conformarse por algún régimen condominal. Esa subdivisión o lotificación justamente actualiza luego entonces el patrimonio del fideicomiso y si eso que se construyó se levantó para comercializar esas unidades, lo que va a pasar es que cuando ya esté la etapa de venta, a cada unidad le corresponderá hacer una reversión parcial de fideicomiso, que no es otra cosa más que sacar del patrimonio del fideicomiso una parte del mismo. ¿Para qué? Para poderlo vender. Esa reversión lo que va a causar en cuestión de gastos es lo que te va a cobrar un notario. ¿Por qué? Porque también se tiene que hacer ante un notario para que tenga plena validez. Y quien tiene que dar la anuencia o la autorización para hacer esa reversión es la parte fideicomisaria, actuando por conducto del fiduciario, tal cual. Una vez que se hace la reversión, tú ya puedes ahora sí disponer de esa unidad y la vas a comercializar. Sea que tu cliente te lo haya comprado con una adquisición directa o haya sido a través de un crédito hipotecario, da exactamente igual. A final de cuentas, esos costos ya van por cuenta del comprador. Tú lo que tienes que tener en cuenta es que pagarás directa o indirectamente el costo de la reversión y luego ya, según lo hayas pactado, el costo de la enajenación de esa unidad propiamente hablando. Entonces, aquí es importante mencionar que al que está comprando esa unidad, aquí sí ya está viendo una enajenación, contrario a lo que mencionamos cuando se hace una aportación. Entonces, dado que quien está comprando sí se le está enajenando una propiedad o una fracción de esa propiedad, ahí sí le aplican todos los impuestos relacionados
a la ley de ISR para cuando un patrimonio incrementa su valor, y de eso hay que aplicar una determinada tasa para pagar los determinados impuestos. Sabemos que en cuestiones inmobiliarias todos los inmuebles que están destinados a casa habitación están exentos de IVA, y aquellos que no tienen que pagar un IVA, todo aquello que no esté destinado a casa habitación. Entonces, en términos generales, esta ruta crítica nos ayuda a repasar como desarrolladores en qué nos tenemos que fijar o qué tenemos que meter dentro de nuestro plan financiero, de proyección financiera, para determinar correctamente los impuestos que pagaremos en la etapa 0 de conformación del fideicomiso, en la etapa que podrá o no corresponder a algún tipo de subdivisión del patrimonio fideicomitido, cuando estemos empezando la etapa de comercialización, en lo que a las reversiones parciales del fideicomiso corresponde, y lo que le tendremos que comunicar a nuestros clientes que compren nuestras unidades, que tendrán que pagar por ser adquirentes de su unidad. Entonces, hasta aquí, mi estimado Juan, cortaría la respuesta para ir cerrando con esta ruta crítica que busca compartir en términos generales los puntos que tendría que cuidar el desarrollador al momento de hacer su proyecto. Esto es pensando que es un proyecto para la venta, ya sea habitacional, comercial, industrial, el que sea, pero correcto, para la venta. Correcto. ¿Cuál sería una ruta crítica parecida a esta si estás pensando en hacer un proyecto para la renta? Perfecto. Ya sea vía pool de rentas o vía patrimonial para un fondo privado o cualquier modelo que implique que el patrimonio se va a conservar dentro del fideicomiso. Correcto. Por un largo tiempo, ¿no? Correcto. Aquí prácticamente replicaríamos la misma ruta crítica. Desde la aportación pagaría los mismos impuestos, suponiendo que no haya necesidad de hacer ninguna subdivisión o lotificación. Básicamente lo construido se quedaría ahí dentro de ese fideicomiso y no habría voluntad o intención de comercializar ninguna fracción de ese inmueble o de ese proyecto. Luego, entonces, hasta ahí nosotros cortaríamos los impactos relacionados a cuestiones de traslación de dominio y ya nos adentraríamos a lo que vayan a ser las reglas fiscales que correspondan a los fideicomisarios o fideicomitentes y fideicomisarios, porque recordemos que puede ser al mismo tiempo un fideicomitente, puede ser al mismo tiempo fideicomisario, lo que les aplicaría en cuestión de regulación fiscal para todos aquellos rendimientos que estén recibiendo con motivo de la adquisición de ese ticket de inversión, que les dará un derecho respecto de ese proyecto con un determinado rendimiento según se haya estipulado, y será obligación de la parte fideicomisaria o de la parte fideicomitente o fiduciaria, según cómo se estructure el proyecto. Normalmente corre un poco más a cargo de la fiduciaria, digamos, que aterrizar estos elementos, el tener muy en claro cómo van a estar las retenciones que aplicarán para los rendimientos que se les pagarán a los inversionistas por el ticket de inversión que compraron. Pero ojo, aquí es bien importante mencionar eso. El inversionista no está comprando una porción de la propiedad de ese inmueble. En el esquema del pool de rentas, el inversionista lo que compra es un derecho fiduciario que de alguna manera representa una porción del fideicomiso en donde está incorporado el inmueble. Y esta es una, digamos, observación que a veces con algunos proyectos o algunos clientes nos preguntan mucho, el que a veces no alcanzan a identificar la diferencia entre que yo como inversionista soy copropietario, codueño, cotitular de una parte de un inmueble, o yo inversionista soy tenedor de un certificado fiduciario. Y aquí es donde es bien importante que todo esto se le deje muy en claro al inversionista a la hora en que estás haciendo toda tu ronda de levantamiento de inversión. Explicarle si lo estás invitando a ser copropietario, que ya lo hemos dicho en sesiones pasadas, eres codueño de una parte alícuota de la propiedad, o eres fideicomisario y eres tenedor de un derecho fiduciario que representa una parte del fideicomiso en donde está dentro ese inmueble. Este es un esquema extremadamente atractivo. ¿Por qué? Porque diversificas el riesgo, porque de alguna manera al momento en que tú estás siendo codueño o cotenedor de una parte que representa un derecho de cobrar determinados rendimientos
de un proyecto, pues estás mucho más protegido. Y ahora, digamos que también se acostumbra mucho el darle el beneficio al inversionista de que esa inversión, en dado caso de que a nivel de flujo no se esté generando, tienes el patrimonio fideicomitido que también está garantizando justamente toda la inversión que se levantó. Entonces, si en un eventual escenario el proyecto no dan los números, ahí está ese patrimonio ya construido, ya incorporado y ya fideicomitido, que va a estar para también salvaguardar o respaldar a los fideicomisarios que compraron su ticket de inversión. Ahí es donde hay que fijarnos muy bien en cómo están las reglas del fideicomiso para ver nosotros como inversionistas fideicomisarios a qué tendríamos derecho frente al patrimonio si es que algo en el proyecto no sale como debe de salir. Y aquí es en donde ya, sin quererme desviar, pero a veces desconocemos de todos los múltiples compromisos que el propio desarrollo o proyecto tiene paralelo a nosotros, y pensamos que a lo mejor nosotros estamos respaldados por ese mismo inmueble, pero a veces resulta ser que hay un acreedor que le metió mucho más lana que nosotros, por ejemplo un banco, y ese banco a lo mejor entró como un acreedor preferente o fideicomisario preferente respecto del patrimonio, y nosotros a lo mejor sin darnos cuenta estamos en un nivel un poco inferior. Entonces, siempre es importante, y lo hemos dicho en sesiones pasadas, saber perfectamente qué rol ocupamos en el fideicomiso, de la parte del desarrollador, de los estructuradores, de los fiduciarios, ser muy cuidadosos en cuál va a ser el impacto fiscal que le va a aplicar a los fideicomisarios inversionistas para saber de su rendimiento financiero cuánto tendrán que retenerles por cuestión tributaria, y que esto sea totalmente transparente para no caer en ningún tipo de desinformación. Entonces, en términos generales, es cuidar esos aspectos, es saber hacia dónde voltear a ver de cara a la estructuración del fideicomiso, visto desde el desarrollador los impactos que tendrás en cuestión de impuestos, al menos en términos generales, volteando a ver la particularidad de los impuestos estatales, y de cara hacia el inversionista en los pools de renta donde no hay enajenaciones, sino hay ganancias por la tenencia de estos certificados. Básicamente es tener muy bien en claro la tasa de retención que te aplicará por el rendimiento generado. Me parece increíble. Este capítulo me gustaría hacerlo mucho más corto porque ha sido muy intenso. Sí. Y para cerrar, me gustaría preguntarte, como inversionista, yo voy a comprar un pool de rentas, ¿cuál es la estructura fiscal que más me conviene que tenga el fideicomiso? ¿Y qué impuestos voy a pagar a la hora de que yo quiera vender mi certificado de participación? Porque entiendo que no funciona igual que un departamento. Yo compré un departamento hoy, si puedo comprobar que lo usé, que tengo por ejemplo, el recibo de la luz con el CFDI, pues ya no pago el impuesto, sino paso de casi 5 millones de pesos, ¿no? Aquí, ¿cómo funciona? Ok. ¿Voy a pagar por todo? ¿Voy a pagar por una parte? ¿Cuándo? Ok. Aquí es importante, va a haber dos puntos de partida. O vendes como copropietario o vendes como tenedor fiduciario. Si vendes como copropietario, vas a pagar todos los impuestos que pagarías como si vendieras una propiedad en fideicomiso o sin fideicomiso. Eso no te va a cambiar, es lo que aplica esta regla de exención de ISR, que si compruebas con un comprobante de domicilio la vivienda, etcétera. Saber que si es un inmueble destinado a casa-habitación, estará exento de IVA, y si no es destinado a casa-habitación, pagarás el IVA, ¿no? Tal cual. Entonces, impuestos aplicables, traslación de propiedad, transmisión de propiedad, ISR en dado caso de que no lo logres exentar, e IVA si es que es un bien inmueble que no sea destinado a casa-habitación, como pagarías en cualquier enajenación de un inmueble. Cuando tú estés vendiendo, cediendo o enajenando los derechos fiduciarios, básicamente podrías causar un ISR, y dependiendo en cómo se haya estructurado el modelo de levantamiento de inversión, podría también traer un IVA de por medio. Lo más común es que solamente tengas que pagar un determinado ISR. ¿Por qué? Porque lo que transmites pudiera ya haber elevado su valor desde que lo adquiriste a la fecha de que lo estás enajenando. Entonces, esto adherido a los costos que de la reforma del fideicomiso tendrá que llevarse a cabo, en dado caso de si se estructuró todos los fideicomisarios en la misma escritura pública. El cambiar de persona A a persona B tendrá que hacerse el cambio en escritura para que también sea
debidamente reconocido como fideicomisario. Entonces, en términos generales, y siempre al final de cuentas va a aplicar el caso en particular, ahora sí que no hay como una receta o una fórmula genérica, pero en términos generales esos son los impuestos que tendrás que pagar. Y pues bueno, igual también dependiendo cómo hayas elegido, de acuerdo a tu estructura fiscal con la cual entraste a la inversión, si entraste como persona física, si entraste como persona moral, ya va a depender de cada, pues ahora sí que de cada caso en lo particular, si entraste con un esquema u otro, algunas prerrogativas que tendrás para tratar de amortizar el impacto fiscal, sabiendo cuáles se aplican a las físicas y las morales, y que con ello pues no pagues tanto impuesto en dado caso de que se te genere algún impuesto por pagar. Entonces podríamos cerrar con la conclusión de que en términos generales, si tú eres un inversionista inmobiliario, es mucho más rentable para ti, independientemente de la tasa de capitalización, hacerlo vía pool de rentas que comprando tradicionalmente. Si yo me dedico a comprar para rentar, en términos de impuestos y en términos de flujo de efectivo, puedo hacer mis inversiones mucho más rentables por estos vehículos financieros, por las estructuras fiscales que tienen. Claro, sí, a mi punto de vista sí, y también hay que tomar en cuenta que cuando tú compras un derecho fiduciario, un certificado, tienes un determinado patrimonio que está respaldando dicho derecho, es decir, no es solamente algo que quede respaldado en el aire, sino que tienes que darte la tarea de verificar que esa participación como fideicomisario en ese proyecto pool de rentas esté vinculado al patrimonio dentro del fideicomiso. Si los proyectos en los cuales uno invierte se logra validar que existe esta vinculación, luego entonces sabes que si algo sale mal en el proyecto, tienes un inmueble, un patrimonio, fierros de donde echar mano, y puedes tú, en tu calidad de fideicomisario, junto con el resto de fideicomisarios, pedirle a la fiduciaria que, aplicando las reglas del fideicomiso, utilice ese patrimonio fideicomitido para responder a los compromisos que se adquirieron con los inversionistas. Y eso es algo que, a mi punto de vista, desde la parte jurídica, da mucha certeza, da mucha seguridad y, pues bueno, permite que proyectos como estos, pues, tengan mucho más tranquilas a las partes que participan en los mismos. Pues no queda más que agradecerte por todo este valor que nos has dado durante estas 4 sesiones. Si quieres cerrar con algún mensaje especial para la audiencia, para todos los que nos acompañaron en este camino de 4 sesiones de profundo valor, que al menos a mí me ha revolucionado en mi forma de hacer negocios inmobiliarios, pues adelante, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Y muy agradecido por tomarte el tiempo de compartir con nosotros toda esta información. Muchas gracias, ¿no? Pues nuevamente gracias por la oportunidad. Quisiera cerrar comentando que los fideicomisos en México son una figura que cada vez más están permeando en distintos modelos. Ahorita nos centramos mucho en todo lo que son modelos inmobiliarios, desarrollos inmobiliarios y proyectos inmobiliarios. Pero poco a poco los fideicomisos se han ido utilizando para distintas industrias, distintos sectores y distintos fines. Los invitaría a que vayamos perdiéndole el miedo a este tipo de estructuras, las cuales muchas veces por el desconocimiento que pudiéramos tener de estos vehículos, nos pudiera inhibir el apetito de inversión. Los invito a que con este material, este contenido, estos contactos que podamos generar de manera conjunta, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud o incertidumbre, no la dejen de compartir o de expresar. Cada vez más esto va a ser de alguna manera como el esquema tradicional de inversión. Cada vez más nacen en la industria financiera esquemas y modelos que son estructurados de una manera mucho más sofisticada. Hoy vamos de camino hacia cuestiones de tokenización, digitalización, y todo esto nos obliga a que estemos a la vanguardia en temas de instrumentación, estructuras y vehículos de inversión. Entonces, quisimos compartirles una generalidad de lo que son los fideicomisos inmobiliarios. No duden en contactarnos para cualquier duda en específico que pueda surgir. Y pues bueno, esperamos haber logrado el objetivo de invitarlos a este tema que tanto nos apasiona a nosotros y que nos encanta,
y que estamos seguros que es la apuesta hacia el futuro del sector inmobiliario. Y que pues bueno, aquí estamos a la orden para lo que se pueda ofrecer y pues muchas gracias por la invitación y que esperamos que esto sea de valor para la audiencia. Me gustaría recordarles que yo soy Juan Mouret, Alberto Maldonado, y estamos para servirles, para resolver todas las dudas que hayan surgido a partir de este contenido, y si tienen algo más que comentar, nos encantaría leerlos. Y nada, aquí abajo van a encontrar todos nuestros datos, todas nuestras redes sociales, y estamos para servirles. Gracias por estar aquí todo este tiempo. Muchas gracias.